Pues bien, el día de hoy vamos a estar revisando un tema muy interesante que es el de sanidad divina y estamos nosotros buscando a través del tema del día de hoy conocer los fundamentos bíblicos de la sanidad para recibirla por fe. Nosotros entendemos que de Dios proviene toda sanidad, toda restauración y quién no ha tenido necesidad de ello tanto por algo que pasamos, estamos atravesando o porque probablemente más adelante pasemos alguna circunstancia que requiera la intervención milagrosa de Dios para sanidad. Entonces el tema de la sanidad toma relevancia en el caminar cristiano porque, repito, eventualmente la necesitaremos, si no es que ya hemos sido partícipes de esa sanidad que solamente proviene de Dios. Para empezar, tendríamos que señalar lo siguiente, que la voluntad de Dios es nuestra sanidad. La voluntad de Dios es nuestra sanidad. Eso lo conocemos a lo largo de las escrituras, conforme estudiamos la palabra de Dios, conectamos que la voluntad de Dios es nuestra sanidad, desde lo más básico hasta en cosas elementales, y la sanidad de Dios para con nosotros es una integral para todas las áreas que conforman nuestra persona. Acuérdense que nuestra persona es una triunidad, es una inteligencia, es una emoción y es una voluntad que también vive en otra triunidad que es nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Es decir, estas tres cosas conforman nuestra persona y busca a Dios que nosotros seamos partícipes de su sanidad en las diferentes áreas que conforman nuestra persona, ¿sí? En nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo. Quiere Dios que nosotros tengamos sanidad en nuestro espíritu, definitivamente, y que en esa sanidad prosperemos. Por eso dice Tercera de Juan 1:2, esta es una carta que Dios nos dirige a cada uno de nosotros, y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si tú analizas este pasaje con detalle, verás que primero te dice que eres amado. Luego dice que Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas. No hay forma de prosperar en todas las cosas si no tenemos una sanidad espiritual, ya que a través de la sanidad espiritual nosotros podemos conectar con el corazón de Dios, podemos tener esa sabiduría y esa inteligencia para poder obrar de acuerdo a aquellas cosas que Dios ha mandado, las cuales nos van a traer bendición en todos los ámbitos de nuestra persona. Eso es por un lado. Ahí podemos ver una sanidad espiritual. ¿Cuál es la sanidad espiritual? Bueno, pues que tengamos un juicio y un discernimiento correcto de frente a la palabra de Dios, para poder conectar con ella y para poderla vivir en el día a día, y de esa forma tendríamos prosperidad en todas las cosas que nos rodean. Por otro lado, dice ahí que tenga salud. Bueno, pues evidentemente salud hace referencia a la parte física, hace referencia a la parte, pues, de tus huesos, de tus músculos, de tu cerebro, de tus órganos internos. Dios quiere que tengas esa sanidad. Y por otro lado, dice que también quiere que seas prosperado, así como prospera tu alma. Y ahí encontramos esta otra triunidad, tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad. Ahora, aunque hablamos de cosas como separadas para poderlas entender, debemos de estar entendidos de que todo es una unidad compuesta y que Dios quiere que prosperemos
de forma integral en todo lo que somos como persona. A veces nos enfocamos nosotros en algún problema físico porque pues, evidentemente son muy apremiantes. Los problemas físicos quisiéramos que esa enfermedad que tenemos se vaya, ¿no? Y puede ser, pero nunca perdamos de vista que sí, Dios quiere que tengamos una salud física, pero no puede ser independiente a la salud integral de todo nuestro ser, de todo lo que estamos aquí hablando. Dios quiere una sanidad completa para nuestras vidas. Otra vez, lo recapitulo, quiere una sanidad espiritual, que tengamos buen juicio, buen entendimiento, buen discernimiento de frente a los misterios de Dios para que los pongamos en práctica y para que entonces los cielos se abran a nuestro favor. Amén. Quiere Dios que tengamos una sanidad física, efectivamente, apegada a la salud o a la sanidad espiritual. Una salud física, insisto, en nuestros músculos, nuestra sangre, que tengamos buenos niveles de azúcar, etcétera, etcétera. Y evidentemente esto tiene que ver también con la sanidad que Dios quiere para nuestra alma, que ahí se dividen otras tres cosas que tienen que ver con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con nuestra voluntad. Entonces, esto es algo que debemos de recibir por principios de cuentas. La voluntad de Dios es que seamos sanos de forma integral. Esa es la voluntad de Dios. Vero, ¿tienes tu mano levantada? ¿Quieres preguntar algo o es de hace ratito? Sí, no, es duda. Entonces, digamos que entre más estoy cerca de Dios, haciendo lo que Él me pide y llevando sus preceptos, es más probable que no me encuentre enferma que si no lo hiciera. Es más probable que tú te encuentres menos enferma. Menos, menos. Es decir, si A yo ver, sigo la voluntad de sí, Dios y mi alma también la traigo, sí, bueno, de acuerdo a la voluntad y hago lo que Dios espera de nosotros, es sí. más probable que yo no me enferme. Es más probable que te encuentres efectivamente en una condición de mayor fortaleza y de mayor salud en todos los ámbitos que te conforman. Fíjate, Jesucristo es la fuente de vida, ¿sí? Jesucristo es la fuente de sanidad. Jesucristo es la fuente de salud y salvación. En la medida que tú estás buscando su presencia y estás pasando tiempo en su presencia, evidentemente la presencia de Dios, la persona de Jesucristo, empieza a provocar en ti un cambio, un cambio que es para vida, un cambio que es para vida, pero insisto, tenemos que verlo en todos los ámbitos que nos conforman como persona. Ya les di 6 elementos, es alma, cuerpo y espíritu. Y en el alma tenemos emociones, tenemos nuestra inteligencia y tenemos nuestra voluntad, es decir, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y todo lo que hacemos. Entonces, conforme estamos más cerca de Jesucristo, somos fortalecidos, tenemos fortaleza, tenemos sabiduría, tenemos inteligencia y evidentemente también Él puede ir obrando en nosotros esa sanidad en los diferentes ámbitos de nuestro cuerpo que probablemente requieran ser sanados, ¿no? Por otro lado, quiero incluso ya ahorita que comentamos esto, eh, la parte inversa es, entre más alejado esté uno de Jesucristo y esté uno más alineado al príncipe de este mundo, bueno, pues el príncipe de este mundo tiene unas cualidades, las cuales son destrucción, división, resta y muerte, ¿no? Entonces, es por eso que del otro lado se empiezan a dar un deterioro de estas esferas que conforman nuestra persona.
Y entre ello, bueno, pues incluso se puede llegar, o muchas personas llegan a actitudes suicidas, de profunda tristeza, a enrolarse en vicios y ese mismo vicio a afectar su propio cuerpo. Es decir, si ustedes se dan cuenta, empieza como que a dispararse una cadena de elementos que son contrarias a la sanidad del individuo, ¿verdad? Entonces, fíjense, para corroborar este punto que estamos aquí señalando, podríamos considerar incluso este otro pasaje que dice que la sanidad de todo nuestro ser es en espíritu, alma y cuerpo. Fíjate, este pasaje de Primera de Tesalonicenses 5:23 es una bendición que yo quiero declarar sobre la vida de todos los que están en este momento conectados y también sobre los que van a revisar este tema ya una vez que esté grabado en video. Conecta como si fuera Dios mismo el que te lo está diciendo, ¿verdad? O el Espíritu Santo, que es el que inspiró las escrituras, te lo dice a ti, te dice, y el mismo Dios de paz te santifique por completo y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo lo dice aquí. Todo tu ser está conformado de espíritu, alma y cuerpo, y la voluntad de Dios es que todo tu ser sea santificado, ¿sí? Sea limpio, sea apartado, sea, ¿verdad? Guardado de forma irreprensible para Jesucristo cuando Él regrese. Y por eso les comentaba que esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, la sanidad integral de todo nuestro ser. Aquí valdría la pena señalar dos cosas. Valdría la pena preguntarse cómo se da esa sanidad. Y esa sanidad se puede dar en la voluntad de Dios de forma inmediata como un milagro creativo inmediato o como un proceso de restauración, ¿verdad? Que apunta también hacia la misma sanidad. Así que muchas veces, ¿y por qué lo comento? Porque muchas veces cuando nosotros tenemos un problema de salud en cualquier ámbito de nuestra vida y no tenemos el milagro inmediato cuando el hermano ministró, cuando se hubo la oración, podríamos desanimarnos y decir, no, pues es que el Señor no me quiere sanar. Y eso sería una mentira, porque Dios te quiere sanar. Pero a veces Dios usa procesos de restauración. Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces, mira, se sabe que más se busca al Señor, ustedes corríjanme si no, más se busca al Señor cuando estamos atravesando una crisis apremiante. Entonces, también Dios sabe que muchas personas, si recibieran su milagro de forma inmediata, se apartarían del camino del Señor. Entonces, a veces el Señor usa un proceso en el cual va sanando nuestra voluntad. Fíjate, cuando nuestra voluntad y nuestras emociones son sanas, podríamos decidir permanecer el Señor aunque tenga una problemática física. Yo sanamente decidiría seguir en el Señor, sea que reciba o no inmediatamente esa sanidad que es apremiante para mi vida. Pero hay personas que a veces reciben el milagro y se apartan. Y yo vuelvo al punto, por eso es necesario entender que Dios quiere tu sanidad completa. Una sanidad que les agrego apunta hacia la madurez en Cristo. Se me vienen a la mente esas palabras del apóstol Pablo que dice que había aprendido a vivir con abundancia y con escasez, ¿no?
Imagínate aprender a vivir en Cristo y enamorado del Señor y a buscar sus preceptos sano o incluso con alguna enfermedad en nuestro cuerpo. Acuérdate que incluso el apóstol Pablo, él tenía un aguijón en la carne. Muchos creen que era una enfermedad. Y él en su madurez y en su sanidad, ese aguijón no solamente no lo desanimaba, sino hasta lo impulsaba a buscar más del Señor. Y entonces se iba dando a nivel integral una sanidad completa. Y bueno, por otro lado, esto son bases, mi hermano, bases que deben de estar en tu corazón y nada debe de mover, nada debe de mover. La enfermedad no es voluntad de Dios. Porque en Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Para cada uno de nosotros, el Señor eh, tiene planes de bendición, planes de bien y no de calamidad. Y esto, insisto, puede resultar difícil de recibir cuando uno está atravesando un problema, eh, pues incluso crónico. Creo que cuando se tienen problemas crónicos de salud es una batalla fuerte. Pero déjenme comentarles algo. Eh, con mi esposa Elia hemos atravesado una situación muy complicada de salud y hemos aprendido que a pesar de que en los últimos años, a través de este problema de salud, ella tiene una situación ginecológica en la cual incluso más de 2 ocasiones, tres, si es casi lo que me acuerdo, ya nos hemos despedido porque se ha puesto muy mal. Él ya tiene cerca de siete cirugías en el vientre, oclusión intestinal, tiene problemas en un ovario. Bueno, ha tenido una serie de problemáticas muy recurrentes. Pero nosotros cuando conectamos con esta verdad, dijimos, bueno, Dios, pero entonces, ¿por qué si Elia está atravesando esta situación y no vemos una sanidad completa? ¿Cómo conectar a través de eso con el hecho de que la enfermedad no viene de ti? Y si no, la enfermedad no viene del Señor. Cuando tú ya aprendes a buscar a Dios por encima de la enfermedad, entonces empiezas a ver el mover de Dios en tu vida y incluso podríamos señalar que los problemas ginecológicos que ha tenido mi esposa han servido para ver muchos milagros, para buscar más del Señor y para poder ver de cerca cómo muchos miedos y temores asociados a que ella se muera, a que yo me quede viudo, se van disipando en la medida que nos vamos acercando al Señor. Y cuando vamos viendo a lo largo del tiempo, pues sí, Dios va dando la fortaleza y Dios va dando la salida y la respuesta, no solamente al problema físico, sino que tomando el problema físico como excusa, va sanando otras áreas de nuestra propia persona en lo espiritual, en lo anímico, en lo emocional, en la voluntad. O sea, son varias cosas que a través de un aparente problema crónico, Dios va sanando en nuestras personas. Al día de hoy, pues ya cumplimos 28 años de casados, hemos tenido esos problemas ginecológicos desde hace 20, o si no es que desde que nos casamos, porque cuando nos casamos, ella tuvo un embarazo ectópico, estos embarazos que se dan fuera de la matriz, y ha sido de veras un orar, clamar, creer. Ha sido una historia muy hermosa porque en todo eso Dios se ha glorificado de una forma hermosa y eso nos hace valorar mucho más los momentos y las oportunidades del día a día que Dios nos va dando y podemos ver cómo a través de eso Dios va sanando nuestro ser integral y vamos viendo cómo eventualmente ese problema ginecológico pues va encontrando su cauce. Se los digo porque pues yo hubiera querido, y se los confieso de mi corazón, que ese problema hubiera sido como milagrosamente sanado hace más de 25 años, pero Dios tenía planes a través de no hacerlo así, sino a través de un proceso en el cual hemos visto de veras la gloria de Dios
y cada día nos enamoramos más de lo que el Señor hace con nosotros. Por cierto, hoy me quedé reflexionando mucho sobre lo que hoy se compartió en el mensaje dominical, porque eh, pienso que lo que hoy se habló tiene que ver con un llamado de atención para cada uno de nosotros con respecto al compromiso y la pasión con la que buscamos y servimos al Señor. Yo podría resumir todo el mensaje en términos de un llamado a la atención en cuanto a estamos orando, estamos leyendo la palabra, nos estamos congregando, estamos sirviendo o estamos dejando de hacer lo que hace años hicimos y vamos en declive, ¿verdad? Y fíjate, lo que comentabas tú, Vero, al principio, yo podría tener muchos años de cristianismo y podría yo haber ya experimentado la sanidad de parte de Dios. Pero si yo descuido mi relación con Dios a estas alturas, descuidarla implicaría estarme eh, soltando del Señor. Y eso, soltarme del Señor, iría en mi propio perjuicio y en perjuicio de mi propia familia. Hoy el pastor hablaba de cielos de bronce y tierra de hierro, que así lo hablan las escrituras. Unos cielos de bronce que no dan su lluvia de bendición y una tierra de hierro que no da su fruto, que no da la hierba en la medida que uno se va separando del Señor. Entonces, en la medida que uno esté apegado, buscando del Señor, uno va a seguir participando de su gloria en cada una de las áreas de mi propia persona, porque, repito, la enfermedad no es voluntad de Dios para nosotros, sino la sanidad de nuestro ser de forma completa. Luego, por otro lado, en la Biblia nosotros encontramos pues muchas promesas de sanidad. Fíjate que la Biblia, incluso hay unas versiones que son las famosas versiones de las promesas, ¿no? Hay una Biblia que ya trae señalada de imprenta todas las promesas que Dios declara en las Escrituras para, para aquellos que le buscan con todo el corazón, ¿verdad? Y aquí hay una promesa que yo quiero compartir con cada uno de ustedes. Dice Jeremías 30:17. Dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Así como esta promesa, hay bastantes en las escrituras. Hay muchas promesas en las escrituras. Una promesa como esta, tú no sabes cuándo la vas a necesitar. Déjame compartirte algo que pasó hoy también en la congregación. Cuando fuimos a dejar a mi hija después de la alabanza, ves que los llevamos a sus grupos de los niños de su edad. En el camino nos encontramos con una pareja que hace algunos años fueron también discípulos de cursos básicos. Y los encontramos y vimos a la mujer medio rara. Es un matrimonio muy joven, muy joven. Yo creo que tendrá a lo mucho un año que se casaron y hace como un mes los vimos cargando a un pequeñito, a un bebé recién nacido. Y los saludamos aquí en la iglesia y qué felicidad. Y bueno, menos de un mes porque, ¿qué creen que pasó? Que a los 20 días de nacido, el pequeño se murió, ayer lo enterraron. Y estábamos mi esposa y yo y vimos esta pareja y mi esposa les dijo, ¿cómo están? Y pues ya sabes que cristianamente todos dicen, ay, bien. Y ya le dijo, oigan, ¿y el niño? Y ya, y se quebraron, ay, se murió.
ayer lo enterramos. No, bueno, sentimos terrible. Imagínense ustedes cómo está su alma, cómo está su corazón, cómo están sus pensamientos, cómo queda su espíritu. ¿Crees que hoy venían muy receptivos a la palabra de Dios? No, traían el dolor, venían devastados. La realidad es que para ellos vendría muy a modo creer en una promesa como esta, ¿no? De hecho, oramos por ellos y oramos en ese sentido, diciéndole, ¿sabes qué? Dios te va a sanar, Dios te va a sanar, espera, persevera. Dios ha prometido traer sanidad, consuelo a tu vida. Dios ha prometido curar tus heridas. Y les dijimos, tenemos que pedirles que reconsideren, no desanimarse, porque en una situación como la que están atravesando, en esa debilidad y en esa herida, el enemigo podría querer tomar ventaja y decirles, mira, ¿de qué te sirve buscar a Dios? ¿De qué te aprovecha? Dios no existe. Si Dios quisiera, no hubieras perdido a tu hijo. Ahora, la realidad es que Dios no ha prometido que no pasemos circunstancias difíciles. Al contrario, el mismo Señor Jesucristo, Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, aflicción, mas confíen porque yo he vencido al mundo. Hay otra promesa que también, ahorita se me viene al corazón, que dice, bueno, no es una promesa, es, ¿qué podría ser? Un aviso. Dice la Biblia que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Fíjate nada más, ¿eh? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Ahora, yo quiero que tú pienses, ¿por qué así? ¿Por qué a través de muchas tribulaciones? ¿Por qué a través de aflicciones? ¿Por qué a través de dolores? ¿Por qué a través de dificultades? ¿Por qué? Y si hay un motivo, y ya lo dije entre líneas hasta lo que hemos hablado aquí. Resulta que uno de los mayores problemas del cristiano, como en todos los hombres, se llama orgullo, vanidad, soberbia y egolatría, amor a uno mismo. Y fíjate que las tribulaciones y las aflicciones nos ponen en nuestro lugar. De tal forma que por eso es que cuando atravesamos situaciones complicadas, eh, es que buscamos del Señor. Alguien que se siente muy autosuficiente, muy elevado, muy especial, pues no busca del Señor, ¿estás de acuerdo? Entonces, si bien Dios quiere nuestra sanidad, y si la quiere, pues no quiere que se pierda nuestra alma en el infierno. Esa es la realidad. Hay un proceso, hay un trato de Dios para cada uno de nosotros. Hay un proceso, un trato que nosotros debemos de caminar confiando plenamente en que si atravesamos un momento de dificultad, Él nos va a hacer llegar la sanidad adecuada y sanará nuestras heridas. Fíjense que hay incluso otro pasaje que también está para reflexionar, otro pasaje que dice que Dios hace la llaga, hace la llaga y Él la cura o Él la venda. Job 5:18, apúntenle por ahí. Job 5:18, fíjense lo que dice este pasaje. Dice, este es muy interesante, dice, pues aunque Él hiere, la estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, hablando de Dios, dice, aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea,
pero sus manos también sanan. Qué interesante pasaje, Job 5:18. Es decir, Dios para con nosotros tiene un trato en el cual Él va acomodando las cosas si es que nosotros colaboramos con Él para llevarnos a ese destino glorioso que Él ha pensado para cada uno de nosotros, y eso no se contradice con el hecho de que Él quiere nuestra sanidad. Otra vez lo repito, Él trata con nosotros e incluso pudiera permitir que atravesemos alguna tribulación o alguna aflicción, porque Él nos conoce de una forma detallada y estamos en sus manos, hermanos, estamos en sus manos y debemos de confiar que incluso si estamos atravesando alguna situación difícil, Él también nos dará la salida, Él nos dará la sanidad, Él nos vendará, y que muchas veces probablemente estemos atravesando un proceso de corrección para que podamos crecer y madurar en el conocimiento de Jesucristo para enfrentar situaciones que Él sabe que tendremos que enfrentar más adelante y salir de ellas victoriosos o victoriosas, pero con el pensamiento de que Él nos está preparando para la eternidad y de que Él quiere nuestra sanidad completo, completa. Son elementos de la voluntad de Dios para con nosotros que tenemos que considerar en este caminar en Cristo. Pero, Entonces, duda, lo que estás comentando es de que vendría siendo como en una parte de la Biblia que dice que necesitamos refinarnos y la única manera de refinarnos es esa, porque de otra manera nos quedaríamos como quietos. ok, podríamos verlo como, a ver si entendí lo que estabas comentando. Yo estoy pensando más bien en que, por principio de cuentas, no podemos dudar en el hecho de que Dios quiere nuestra sanidad y de que de Él no proviene la enfermedad. Acto segundo, Dios no quiere que perdamos nuestra vida, nuestras almas en el infierno, sino que entremos en la gloria con Él. Acto tercero, yo pensaría, de acuerdo a lo que estamos viendo, que, que Dios como un Padre amoroso a veces nos castiga o nos reprende para, para corregir, para que corrijamos nuestra conducta. Y acto número cuatro, que nosotros, por encima de las circunstancias que estemos atravesando, debemos de descansar en la promesa de que Él nos ama y de que Él nos sanará y Él nos vendará cualquier herida, cualquier enfermedad, cualquier desorden en nuestro ser integral, y que en esa confianza podemos descansar plenamente. Por ahí va la pregunta, Vero, o a ver, repítemela. Ah, es que sí, sí, por ahí va, pero también igual decía en una parte de la Biblia que nos tenemos que refinar como el oro, que por cada Ah, vez ok. que entra el crisol se va refinando. Sí, 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 sí. Entonces, sí, Ya, ya, no había entendido la palabra que habías dicho, refinar como el oro. Sí, definitivamente, en todo este proceso, cuando hablamos de una madurez en el crecimiento como cristianos, esa madurez puede ser sinónimo de refinamiento. Lo que se nos va refinando es la fe, ¿verdad? Aprender a confiar y a descansar en el Señor por encima de las circunstancias que estemos atravesando, confiando plenamente que su amor por nosotros no cambia y de que Él, por encima de la situación más difícil que estemos atravesando, Él está ahí cerca y nos va a ayudar a salir adelante. Esa promesa, fíjate, una promesa que suena tan cortita, toma mucha profundidad esta del Señor Jesucristo que dice
en el mundo tendrás aflicción, pero confía, porque yo venceré al mundo. Bueno, en el papel suena fácil, ya cuando lo experimentamos en nuestros primeros pasos en el cristianismo, pues es sumamente difícil. Cuando tú ya atravesaste un proceso muy difícil y confiaste en el Señor, la segunda vez que atraviesas otra situación igual de difícil o más difícil, ya te acuerdas de la primera vez que atravesaste algo similar y ya puedes confiar diciendo, bueno, pues si el Señor me sacó de aquella dificultad, Él lo puede hacer de nuevo. Fíjate que incluso, y efectivamente, antes de decirte el incluso, efectivamente en ese caminar, en ese ir de victoria en victoria, nos vamos refinando como el oro, como la plata, y vamos madurando y vamos creciendo y se va desarrollando nuestro carácter, y aquellos que eran temerosos, pues se hacen valientes, aquellos que dudaban, se hacen de una fe inquebrantable, aquellos medrosos se hacen aventados a las promesas del Señor. Y ya se me olvidó lo que te iba a decir hace rato por estar dando estas ideas, pero sí, así es como uno va caminando. Ah, ya me acordé. Fíjense que incluso algo bien interesante en todo este proceso de sanidad es recordar o traer a la mente una intervención milagrosa de parte del Señor de lo que pasó en tu pasado, porque eso te va a recordar que si te ayudó en algún momento, Dios lo va a poder volver a hacer en la actualidad, porque tu mente te puede traicionar, tu mente te puede decir, bueno, Dios te ayudó hace 20 años, pero quién sabe si se acuerde de ti actualmente. Nuestra mente puede obrar en nuestra contra. Fíjate que por eso, cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, si tú lees las escrituras y el pasaje, te vas a dar cuenta que cuando Dios los libera de esta forma milagrosa y sorprendente, Dios les instituye la celebración de la Pascua, para que ellos no se olviden nunca de ese milagro y de esa intervención gloriosa de Dios a favor de ellos, librándolos de sus enemigos, para que el día de mañana, cuando volvieran a atravesar una situación de dificultad, trajeran a su mente y a su corazón lo que Dios ya había hecho por ellos en el pasado y se envalentonaran creyendo que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es algo que nosotros debemos de aprender y de tener en mente aquellos milagros, aquellas intervenciones que Dios ya realizó con nosotros para podernos afianzar en esta verdad. Si Dios lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Y si Dios lo hizo ayer y lo puede hacer hoy, lo puede hacer también mañana. Y eso es una fuente de alivio y fortaleza. Ahora, si fuera menos o si necesitáramos más, el precio de nuestra sanidad es la obra de Jesucristo, ¿verdad? En la cruz. La obra de Jesucristo en la cruz es el precio por nuestra sanidad. Por eso Isaías 53:5 dice que por sus heridas nosotros hemos sido sanados. El precio de nuestro rescate, el precio de nuestra salvación, el precio de nuestra sanidad es la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces se va corroborando que la voluntad de Dios para nosotros es la sanidad, que de Él no proviene la enfermedad, bueno, más bien que Él no quiere nuestra enfermedad, ¿sí? Y que el precio que Dios pagó para nuestra sanidad es la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora, tenemos que conectar con otra verdad, tenemos que conectar con otra verdad que también las escrituras
señalan, todas las personas en su estado natural, es decir, en su naturaleza pecaminosa que no han sido redimidas por Jesucristo, están como enfermas, porque el pecado es una enfermedad que trastoca nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. El pecado, fíjense qué cosa, ¿no? Y trata de analizarlo con detenimiento. Todas las personas que están fuera de Cristo, es más, tú y yo cuando estábamos fuera de Cristo, estábamos como enfermos de muerte por motivo del pecado, ¿sí? Estábamos en una posición incorrecta de frente a Dios. Dice la Biblia que incluso estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y esa muerte se permeaba cada área de nuestras personas, de nuestro ser integral, ¿sí? Es hasta que nosotros conectamos con esa fuente de sanidad que es Jesucristo y su obra en la cruz, que entonces puede haber en nosotros, como la Biblia dice, un nacer de nuevo y un proceso de sanidad y de restauración, de madurez, de refinación y de gloria, porque Dios viene a morar con nosotros y empieza a manifestar su gloria entre nosotros, en nosotros, desde lo más profundo de nuestro ser. Y eso evidentemente restaura todas las cosas. Por eso vas a entender que la palabra de Dios dice, he aquí en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, ya se quedaron. Fíjate qué interesante. Entonces, nosotros ya estamos en ese proceso de sanidad y restauración. Y fíjense algo bien interesante. En ese proceso de sanidad participa la Trinidad, la triunidad de Dios. Dios que es uno solo, participa en la triunidad, siendo Padre, siendo Hijo y siendo Espíritu. Como Padre, ya creo que lo estábamos viendo desde hace rato, que la voluntad es de Dios, ¿no? De que seamos sanos y que Él mismo hace la llaga y Él la cura y que incluso si Él golpea, Él sana, ¿no? Fíjense, hay un concepto, hay un nombre de Dios que es el Jehová Rafa, y vean este pasaje de Éxodo 15:26 que dice, si oyeres la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa o Jehová tu sanador. Esta palabra de tu sanador en el lenguaje hebreo es Rafa, por eso se le conoce Jehová Rafa o el Señor sana. Fíjate qué interesante. A ver, Vero, pregunta. Sí, fíjate que, bueno, aquí me llama la atención porque así aparece el nombre directamente de Dios que sería Jehová, ¿no? Jehová Rafa. Porque normalmente no lo usamos y decimos el Señor. Bueno, hay acuérdate que en el hebreo no hay vocales. ¿Sabían eso? En el hebreo no hay vocales. Sí, sí, de hecho Entonces, el nombre original es con YH, es es, YHVH. ajá, a ver, ahí les va. Bueno, con esas consonantes ahorita les voy a decir. El Yo punto lo es que, conocía como ya, como Yahvé. ok, a ver, es la
en el hebreo aparece una Y, una H, una W y una H. Lo voy a apuntar aquí a ver si puedo, aquí donde está en blanco. Es el nombre que aparece en el hebreo, porque no hay vocales, es Y, aquí va, Y, H, W, H, ¿sí? Estas son por decirlo así, las letras que aparecen en el hebreo. Entonces, unos le pusieron Jehová, otros le pusieron Yahweh, otros le pusieron, hay varios, Yahvé, Yahvé, Jehová, pero ustedes se acuerdan que en el Decálogo, en las tablas que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, hay un mandamiento que dice que no usarás el nombre del Señor en vano. Entonces, el judío evita decirle Yahweh, Yahvé, Jehová, etcétera. Y de hecho, ellos evitan decir Jehová y por respeto al judío, a veces también evitamos decir Jehová, ¿sí? Pero, ¿perdón? Por eso a veces se usa el Señor, ajá, o Dios, que incluso los judíos tampoco utilizan Dios, utilizan D y guión OS, para evitar decir Dios o evitar decir Jehová o Yahweh o Yahvé, para evitar decir un nombre que probablemente no sea el correcto y para mostrar mayor respeto o reverencia. Pero También bueno, utilizan Elohim, ¿no? Elohim, sí, pero ese no necesariamente asociado a estos. Cuando aparece la YHWH es Yahvé, Yahweh o ya no me acuerdo del otro que les acabo de decir. Sí, en algunos casos le dicen Elohim, en otros le dicen Adonai, pero bueno, el Señor es correcto, pues es nuestro Señor. El punto es que Rafa sí hace mención de sanador. Jehová Rafa, el Señor sanador, el Señor sana, esa es el carácter, esa es la voluntad de Dios que está incluso impregnado en este nombre, ¿verdad? Jehová Rafa, Yahweh Rafa, habla de que Él es el sanador. Entonces, ya conectamos con que la voluntad desde el trono, desde los cielos donde Él habita, es la sanidad de todos los hombres a nivel integral, como lo revisamos al principio de la exposición del día de hoy. Entonces Dios ya tiene esa voluntad. A ver, si pensamos incluso en algún otro elemento de la voluntad de Dios que sea asociado a este, podríamos pensar que la voluntad de Dios es que ningún hombre muera, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios surge o se dispara por motivo del amor de Dios para con los hombres. Pero hay algo bien interesante que notar, que el amor de Dios no consiste en palabras, sino en hechos. Entonces, ya lo habíamos dicho incluso anteriormente, que pues sí sería satisfactorio saber que Dios nos ama, pero Él no se queda en una emoción, no se queda en solo pensamientos, sino que Él ejecuta algo para corroborar ese amor por nosotros. Cuando el Señor, fíjense qué interesante, establece en las Escrituras que Él no quiere que nadie muera, sino que todos lleguen al conocimiento de Jesucristo para vida eterna.
pues su voluntad no se quedó en un pensamiento, sino que Él se hizo carne y habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo. O sea, Él dio el paso y vivió esa vida sin pecado y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestra sanidad. Cuando se habla del Señor sana o Jehová Rafa, no solamente es un buen deseo, no es una idea, no es una emoción, no es un emoji como los que mandamos en redes sociales, no. El Señor quiere que conectemos con el hecho de que esa voluntad lo va a llevar a moverse, a hacer algo a favor de nuestra sanidad. Pero así como recibimos nosotros la salvación de Jesucristo, creyendo en Jesucristo y en la obra de Él en la cruz, también la sanidad de Dios para nuestras vidas demanda que creamos que Él quiere la sanidad para nuestras vidas y que esperemos confiadamente en los tiempos perfectos en los cuales Él nos va a sanar, si no es que Él ya lo está haciendo y no nos damos cuenta. Bueno, esa es la participación del Padre Jehová Rafa en la sanidad, pero quedamos que era eh, la participación de la Trinidad. Y por otro lado, encontramos a Jesús. Fíjense nada más. ¿Cómo participa Jesús en la sanidad? Bueno, pues ya lo dije desde que hablé del Padre, que Jesús es la manifestación, pues, ¿cómo lo podríamos decir? Tangible, palpable del amor de Dios. Él es la expresión más alta del amor de Dios para con nosotros, por medio de la cual nos quiere sanar, nos quiere salvar, nos quiere restaurar y nos quiere ingresar en esa tierra prometida, en ese reino celestial, pero desde aquí, desde la tierra. Esa es otra cosa que debemos de entender, que Dios quiere que ya desde este plano terrenal vivamos las bendiciones que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros, sus hijos. Y es por eso que esta enseñanza sobre la lluvia, que hacía mención hace un momento, de la lluvia, de los cielos abiertos, mediante los cuales Dios hace descender lluvia sobre una tierra fértil, sobre los cuales crecen frutos y hierbas y plantas, es una analogía de lo que Dios quiere hacer con nosotros en la tierra. De hecho, Job, si ustedes leen el libro de Job, dice, voy a parafrasear, hay un pasaje, a ver si usted ahorita lo recuerdo cuál es, que habla de que él tiene esperanza de que aún verá el favor de Dios en su vida en tierra de los vivientes. Porque también hay una idea ahí mentirosa de, bueno, pues ya la bendición de Dios, pues ahora que me muera y que entre a su reino celestial, ¿no? Pues no, Dios quiere bendecirnos desde aquí. Dios quiere bendecirnos desde aquí, desde la tierra. Dios quiere abrir su buen tesoro para cada uno de nosotros, quiere abrir los cielos, quiere derramar la lluvia, quiere darnos a comer de lo mejor del trigo, quiere que comprobemos lo bueno que es Él desde la tierra de los vivientes. Y para eso necesitamos esa sanidad. Entonces Jesús es la máxima expresión del amor de Dios para con los hombres. Y por eso Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Y acuérdense ustedes que derivado de la obra que desarrolló Jesucristo en la cruz, en cuanto a su muerte y resurrección,
las escrituras dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre delante del cual se doblará toda rodilla y todos confesarán que Él es el Hijo de Dios, el Señor, el Rey, ¿verdad? Entonces, el nombre de Jesús es el que tiene toda autoridad. Acuérdense que Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y en ese nombre nosotros somos sanos. Y en ese nombre, no es atrevido decirlo, podemos demandar nuestra sanidad, porque nos la dio. Ahí lo dice, ¿sí? Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, cuando yo hablo de que podemos demandar nuestra sanidad, no lo entendamos humanamente como que le exijo a alguien como el Padre, porque él ya no la dio. Cuando yo hablo de demandar nuestra sanidad, hablo de que nuestra mente verdaderamente lo crea. Muchas de las cosas que nosotros decretamos de acuerdo a la Biblia, aunque hay muchas personas que están en contra de eso, no es porque nosotros estemos demandando algo que no se nos quiera dar y que obliguemos a Dios a dárnoslo. No, mucho de lo que nosotros decretamos o demandamos más bien tiene que ver con obligarnos a creerlo, obligarnos a creer lo que Dios ya nos entregó, porque a veces no lo creemos, mis estimados hermanos. A veces no lo creemos. A veces el problema no está en el Padre, a veces ni siquiera el problema está en Jesús ni en su nombre. A veces el problema, la mayoría de veces, el problema está en nosotros, en una cosa que es pecaminosa por sí misma, que es la incredulidad. Por eso la Biblia dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. Hermanos, en nuestra naturaleza se desarrolla incredulidad que opera en contra de las promesas que Dios ya nos entregó y que no recibimos porque muchas veces dudamos de ellas, ¿sí? Ahora, cuando nosotros somos ministrados, y tú tienes que ser bien sincero en eso, si tienes algún problema con incredulidad o duda, tienes que decirle así al Padre, Señor, pues es que me cuesta creer, es que me cuesta recibirlo y pedirle ayuda para que Él quite de nosotros todo obstáculo eh, de frente a esa bendición de sanidad que Él quiere darnos. Fíjense, porque si no, entonces, ¿cómo operaría el Espíritu Santo ya en nosotros? Ya vimos la participación del Padre y del Hijo en la sanidad de los individuos. La voluntad del Padre, bueno, pues es clara, es clara, es clara. El precio de nuestra sanidad ya fue pagado. Y ahora la tercera persona de Dios, que es el Espíritu Santo, bueno, pues este también ya lo revisamos en clases anteriores, es quien reparte dones, entre ellos el don de sanidad, ¿verdad? Y fíjate, por eso yo te decía que a veces batallamos nosotros mismos con este tema, porque aquí entonces lo que Dios declara es lo siguiente. Puede ser que Dios quiera sanarte, lo cual otra vez, cuando hablo de sanarte son en las diferentes esferas o áreas de tu vida. Ya eso ya creo que ya lo hemos dicho, pero la voluntad de Dios no solamente es que seas sanado, puede ser que Dios quiera levantarte como instrumento de sanidad para otros.
Y puede ser que Dios ya te haya dado el don de sanidad. Y otra vez, ¿cómo lo descubres si no lo has experimentado? ¿Cómo lo descubres si no has impuesto manos? ¿Cómo lo descubres si no estás activo en este servicio para poder declarar sanidad física, emocional, espiritual, en el cuerpo, en el espíritu, en el alma, en la voluntad, etcétera, en todo lo que hemos venido señalando? Entonces, vuelvo al punto, a veces nosotros estamos limitando ese mover de Dios por incredulidad, pero las cosas, lo imposible, vaya, ya está dada o hecho por parte del Señor. Lo posible que quede en nosotros a veces es lo más difícil. Jesús, Dios ya decretó la sanidad desde los cielos, ya lo plasmó en las Escrituras, Jesús ya pagó el precio de nuestra sanidad y el Espíritu Santo también ya fue dado y él incluso ha repartido dones. A nosotros nada más nos queda creer y actuar conforme a esa fe. Esta semana yo hablaba con una persona y le decía, fíjate, la fe que Dios nos pide tener consta de 3 pasos. Fíjate nada más, nuestra fe consta de 3 pasos, no de 5 como los alcohólicos, no, 3 nada más. Los cristianos, nuestra fe la desarrollamos en 3 pasos. Pon mucha atención. El primer paso es recibir el conocimiento. El segundo paso es creer en ese conocimiento, aceptarlo. El segundo paso. Y el tercero es actuar conforme a lo que aprendí y creí. Otra vez, el primer paso, dice la palabra de Dios, que cómo creerás si no has oído. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, primero es el oír, primero es el conocer, primero es el aprender. Acto segundo, lo recibes, lo aceptas. Primero conoces, lo aceptas, lo recibes y para cerrar la pinza, haces algo al respecto. ¿Sí? Haces algo al respecto. Cuando tú analizas la fe de los personajes bíblicos, te vas a dar cuenta que todos actuaron de esa forma. Incluso Naamán, el sirio, este que tenía lepra y que fue donde Eliseo, primero oyó de un profeta de Dios, luego recibió que la instrucción de irse a zambullir al río Jordán. ¿Y luego qué hizo? Fue y se zambulló. Entonces ya fíjate, ¿ves cómo son 3 pasos? Primero conoces, lo recibes y luego actúas. Entonces, te lo digo para que pienses eh, si es que estás atorado en alguno de estos 3 pasos. Estás escuchando, estás recibiendo, lo estás aceptando, y si lo estás aceptando, ¿estás haciendo algo al respecto? Fíjate, de Dios proviene la sanidad. Esto es bien interesante, ya hablando de nombres. La palabra Jesús, el nombre de Jesús, es la forma latina del griego Jesús o Jesús, que es la transliteración del hebreo Yeshua o Joshua, o también Yehoshua. Vaya que el nombre de Jesús significa, ya se los había dicho, Yahvé es salvación. Aquí está el otro nombre, fíjate, Yahvé, Jehová. No, acá abajo, cuando Yahvé es salvación, ¿ya lo vieron? Yahvé, este Yahvé es de Jehová. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús significa Jehová es salvación, o Yahvé es salvación, o Yahweh es salvación. Ese es lo que significa el nombre de Jesús. ¿Lo sabían?
Sí, el nombre de Jesús se divide en dos, Ya o Ye y Shua. Ya o Ye, que significan Jehová, o Yahvé, o Yahweh, y Shua, que es salvación. ¿Vamos bien hasta ahí? Y salvación en el lenguaje bíblico, salvación en el lenguaje bíblico es igual a salud, salvación, salvador, salvar, liberar, liberación o un dador. Es decir, el nombre de Jesús, que significa Jehová es salvación, puede también significar Jehová salva, Jehová libera, Jehová liberta, Jehová sana, ajá, Jehová da o Yahvé da. Y en esto se corrobora que en el nombre de Jesús opera la Trinidad de Dios en acción a favor de tu salud, de tu salvación, de tu liberación, de tu libertad, de, de recibir todo aquello que tu alma necesita, consuelo, fortaleza, refugio, ¿sí? Protección, socorro, auxilio, provisión. Todo está implícito en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús significa Jehová o Yahvé es salvación. Nuevamente, ya para que quede bien claro, Jehová o Yahweh o Jehová o como quieras, se puede, incluso algunas versiones hacen una contracción y solamente aparece ya. También ya es igual que Yahweh, Yahvé, Jehová, ya. Y salvación es Shua. Entonces ahora sí ya va a quedar claro que Yahshua, Yahshua es el nombre, Yahshua o Yeshua es lo que vino a ser Jesús y que en nuestro español llegó como Jesús. Entonces, de forma directa podemos decir otra vez que Jesús es, Jehová es salvación. Y salvación, insisto, es liberación, libertad, sanidad y todo aquello que nosotros necesitamos de parte de Dios para vivir a plenitud en esta vida. Hermanos, pues vamos a continuar, hermanos. Miren qué tema tan hermoso, saber que Dios nos ama, que Él quiere nuestra sanidad, que Él ha plasmado promesas en las Escrituras de sanidad para nuestras vidas, que la misma Escritura nos deja ver cómo la Trinidad participa en un proceso de sanidad para nosotros. La voluntad de Dios innegable es planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. El Hijo pagando el precio por nuestra sanidad, el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, entregando dones, provocando milagros. Incluso les comentaba que la máxima expresión del amor de Dios en esta tierra para con nosotros es nuestro Señor Jesucristo y en su nombre, en el propio nombre de Jesús, encontramos resumido esta esencia de sanidad para nosotros, ¿no? Al reconocer que su nombre significa efectivamente eso, la acción, fíjense, la acción de la palabra a favor de nosotros. Dios sana, Dios salva, Dios liberta. Y eso es glorioso, mis hermanos. Pero ahora
retomamos algo que ya habíamos comentado, que la sanidad se recibe por fe. Lo que se nos pide a nosotros es creer, y ya incluso les di los 3 pasos de la fe, ¿no? Una eh, método que habla de escuchar, oír lo que Dios promete, recibirlo, sí, aceptarlo como una verdad y actuar en consecuencia. Fíjate lo que dice Mateo 9, 28 y 29. Y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe te sea hecho. Fíjate cómo estos que se acercaron a Jesús, pues ya habían oído de los milagros del Señor. El Señor les reta, les pregunta si pueden creerlo, si lo recibieron como una verdad. Tal vez alguien pregunte, ¿y dónde está ahí la acción de estos en la fe? Pues en el hecho de que estaban con Jesús, Jesús, ir a Él, caminar a Él es parte de nuestro accionar. Y así de simple, dice, conforme a tu fe te sea hecho. Ay, qué peso, ¿no? Qué peso, mi hermano, porque se los comentaba desde un principio, eh, toda esta gloriosa sanidad divina eh, encuentra un detonante o encuentra un obstáculo, una barrera. Y ahorita en el Inter, pues de hecho, de eso hablábamos aquí con Carmen, cómo a veces nos cuesta creer, ¿verdad? A veces nos cuesta creer porque nuestros ojos naturales estaban o están viendo otras cosas. Si tú ves el pasaje completo de Mateo 9 desde el 27, dice que pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Fíjate cómo estos 3 elementos de la fe pueden actuar en un orden diferente, porque ellos ya fueron a Jesús, ya le gritaban a Jesús, y, y aún sin estar de cerca a él, ya iban tras él, y podemos entender que ellos ya habían escuchado de la fama de Jesús. Fíjate, ellos ya estaban yendo porque ya habían escuchado. Acuérdense que hay otros pasajes que habla de la fama de Jesús que se extendía por toda la zona. Entonces ellos ya se acercaron, puede ser que por curiosidad o que a lo mejor ya habían ido a otras personas, qué sé yo. Pero cuando ya se acercan a él, nuestro Señor Jesucristo los reta. Y ese es el reto permanente, mi hermano. Ese es el reto. Fíjate, ahorita hablábamos de un tema aquí con Carmen y yo, recapitulando con lo que estamos aquí revisando, yo estoy seguro que eso que anhela Carmen, eh, Jesús se acerca y le dice, Carmen, ¿puedes creerlo? No sé ya tú, en tu caso particular, qué estés atravesando, tu sanidad, tu familia, tu restauración. Y muchas veces incluso nuestro lenguaje habla de nuestra falta de fe, porque luego nuestro lenguaje es, si Dios quiere, si Dios quisiera, no, no, el problema no es Dios, mi hermano. No, el problema somos nosotros. O sea, Jesús se te voltearía y te diría, a ver, yo quiero, más bien.
¿Tú puedes creer que lo puedo hacer? No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu anhelo, no sé cuál sea tu dificultad, no sé cuál sea el área de tu vida, de tu persona, de tu familia que requiera una intervención de sanidad divina. Pero incluso, insisto, esto de si Dios quiere, si quisiera Dios, no, Dios quiere. Por eso les digo, fíjense cómo empezamos con el tema acentuando y recalcando y reafirmando que la voluntad de Dios es tu sanidad, es tu prosperidad, es planes de bien y no de mal. Punto, se acabó. Ya no le demos vuelta de hoja a eso. Ahora más bien el Señor se voltea y te dice, ¿puedes creerlo? ¿Puedes creer que yo lo puedo hacer? Pero, pero, Sí, justamente estaba ahorita recordando dos pasajes más. Uno, en donde una mujer que estaba enferma se ajá, acerca con Jesús y dice, solo con tocar su manto me ajá, voy a curar, ok, solo con tocarlo. Y entonces llega y se acerca y le toca el ajá. manto y queda sana. Eso es fe, ¿no? O Eso es cuando, fe. o cuando se acerca uno de, no me acuerdo quién era, que le dice que estaba mal su hijo, creo, Ajá, y que le dice que si cree que va a ir para que lo salve, y le dice, no, no es necesario. Así como yo mando a mis tropas y les digo, tú puedes sí, decir que va a ser sanado y va a sanar. Eso ajá. también es fe. El centurión, El este que le centurión. dijo, Ajá. yo también tengo gente bajo mis órdenes, tú nada más da la orden y ya dice, oh, qué fe la de este hombre. Pero fíjate, te vuelve a dar estos tres elementos que te comentaba de la sanidad. Primero oyes, luego recibes, lo crees como una verdad y luego haces algo. O al revés, haces algo porque oíste y lo creíste. El punto es que cuando operan estas tres cosas hay sanidad. Incluso ahora me voy del lado negativo. Hay un pasaje que habla de que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra porque no había fe. Cuando sus discípulos también no pudieron liberar a un muchacho y también se molesta Jesús por la falta de fe. Entonces, a ver, aquí hay un punto y debemos de ser sabios y entendidos e inteligentes para enfrentarlo, esta área de oportunidad. Puede ser que el problema sea en mi fe y no es algo que yo tenga que tomar como con desánimo o tristeza. Caramba, si yo tengo problemas con mi fe, pues pidámosle al Señor que nos la fortalezca, así de simple. O sea, a ver, es que me cuesta creer. Señor, ayúdame con mi fe. Ayúdame con mi fe, ayúdame a creer lo sobrenatural, ayúdame a creer en el milagro, ayúdame a creer en tu proceso. Pero fíjate una cosa, en esa petición deberíamos decir, ayúdame a creer aunque no vea el milagro como lo estoy esperando. Ayúdame a creer y ayúdame a desarrollar eso que la Biblia declara que es la verdadera fe, que es la convicción, la certeza de lo que se espera, aunque no se vea. Y muchas veces también por algo Dios no hace el milagro inmediato porque quiere, insisto, lo que les repetí al principio, les comentaba al principio, que desarrollemos esa madurez, esa paciencia, esa espera, esa confianza en Él de que en el tiempo perfecto su respuesta se manifestará, porque de hecho su respuesta probablemente para tu caso ya fue decretada desde el cielo, ya viene en camino. Se me viene a la mente, ahorita estoy leyendo el libro de Daniel,
Y acuérdate que en el libro de Daniel viene un ángel y que le dice a Daniel que desde el momento que Daniel determinó orar, la ayuda desde arriba fue decretada, pero que en el camino se le interpuso un príncipe a quien venía a ayudar a Daniel. O sea, ya la ayuda ya venía, pero en el ámbito celestial dice la Biblia que se le interpuso el príncipe de Persia, que hace mención a una entidad espiritual que detiene la ayuda que viene para Daniel desde que él oró. Fíjate qué lamentable hubiera sido que Daniel hubiera pensado que Dios no lo oyó, que Dios no le respondió, que Dios ni se fijó en él y que se hubiera desanimado cuando el ángel le está diciendo desde que oraste, desde que creíste, tu ayuda ya fue enviada desde el cielo, pero se me opuso el príncipe de Persia. Ahorita les busco el pasaje. Entonces, la fe tiene varias variantes, valga la redundancia, que debemos de considerar, pero nuestra fe debe de ser inamovible, debe de ser anclada en lo que dice la palabra y no en lo que dicen nuestras emociones, mucho menos en lo que dice nuestro entorno y mucho menos lo que dice el enemigo por medio de pensamientos o ideas que no se alinean a las escrituras. Y aquí regresamos a, a a un horizonte que yo les decía hace rato, no podemos limitar a Dios en nuestros corazones o en nuestras mentes y pensar que lo máximo que pudiéramos anhelar es mi sanidad o la sanidad de mi familia, que evidentemente es algo muy elevado, muy honorable, es muy deseable, pero no hay que olvidar que eso Dios lo quiere. No, tenemos que dar un paso más allá y no pensar en ser solamente receptores de la sanidad, sino que la Biblia declara que nosotros seríamos portadores de esa sanidad para otros hermanos. Vayan más lejos, vayamos más lejos. El anhelo no es recibir, sino ser vehículos, instrumentos, medios mediante los cuales Dios manifieste su gloria para con otros. Fíjate qué interesante, porque Marcos 16, 17 y 18 dice que estas señales seguirán a los que creen. No recibirán los que creen, seguirán a los que creen. Otra vez, a los que creen. El problema está en creerlo o el poder está en creerlo. Dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán demonios fuera, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Hasta ahí lo que está hablando es del ámbito de las tinieblas ante los cuales nosotros como creyentes no deberíamos de tener ningún miedo, ningún temor, ninguna superstición para acabarla, ¿sí? No deberíamos de tener ningún problema de frente a este ámbito de las tinieblas, ni tener supersticiones de que hay, no sé, en esta casa. Yo hablaba en la semana que me decía una persona, ay, es que en esta época, siendo cristiana, esta persona me decía, en esta época como que el ambiente está muy cargado. Y yo le decía, no, eso es superstición tuya, porque el ambiente está cargado siempre. Y aunque estuviera cargado, tú eres hija de Dios y no tendría por qué moverte lo que se mueve en el ámbito de las tinieblas, ni ahora ni nunca. Y eso te lo diría a ti también. Si tú crees nada del ámbito de las tinieblas, tendría que moverte. Pero bueno, regresamos a nuestro punto final. Si tú ya no tienes temor, fíjate, piensa por qué el Señor te dice,
a ver, cosa mortífera, serpientes, demonios, o sea, no te preocupes. El punto es que sobre los enfermos pondrás manos y sanarán. ¿Y sabes por qué? Porque hay muchas supersticiones también sobre el enfermo. Y si se me pega, y si no sana, y si trae algo malo, o sea, de entrada quítate toda idea rara y aviéntate porque la señal te va a seguir. Y bueno, pues si la señal te sigue, pues la señal se va a manifestar en tu persona y en los que te rodean. Entonces, deberíamos de estar orando que la señal de sanidad, fíjate nada más, Jehová sana, Jesús, que Jesús alrededor de ti, en ti y por medio de ti, se manifieste de forma tan gloriosa que donde quiera que estés, ni siquiera le des apertura al demonio en cuestión de miedo, temor o superstición, sino que estés anhelante de ver la gloria de Dios en sanidades, en milagros, en liberaciones, en restauraciones. Ese debería de ser el anhelo de nuestros corazones. Y bueno, los elementos que operan para fortalecer la fe o mediante la fe para recibir la sanidad, pues no son otros más que los básicos. Ay, mi hermano, incluso hoy que te comentaba de la enseñanza de congregacional, se hablaba que pues debemos de cuidar los elementos básicos como es la lectura, la oración, la congregación y el servicio para lo que te estás preparando. Pero bueno, pues igual, o sea, no hay nada nuevo, sino algo que venimos repitiendo desde tiempo atrás, ¿no? ¿Cómo se fortalece tu fe ahora con vísperas de una sanidad, de recibirla o de procurarla para con otros? Bueno, pues la oración, el ayuno, la confesión de frente a Dios en tu lugar íntimo, de aquellas áreas que tú estás identificando como problemáticas en cuanto al pecado en tu propia vida. Esto es algo que hay que estar haciendo de continuo en tu relación personal con el Señor. Evidentemente, no caer en supersticiones porque, o en ideas raras más bien. Hay personas que dicen, ay, bueno, como Dios es mi sanador y Jehová sana, y Jesús significa Yeshua, que Jesús sana y la sanidad, entonces, pues ya no me tomo mi medicina para la hipertensión, ya no me tomo mi medicina para la diabetes, y pues no, o sea, no opera así las cosas, a veces puedes empeorar las situaciones. Entonces, es necesario echar mano de la medicina cuando sea apropiado. Evidentemente, hoy, dentro de las recomendaciones que también le dimos a este matrimonio que perdió a su bebé, fue este punto 5 de buscar apoyo en la iglesia. Echen mano de todo lo que puedan en la iglesia, de la consejería, de la administración. Pónganse atentos en la enseñanza congregacional, en los cursos básicos, disiernan la alabanza, acérquense a un hermano. Si ustedes tienen en su corazón pedir oración, pidan oración. Echen mano de la iglesia, mi hermano. Tú eres parte de la iglesia le pertenece a Cristo y Él nos puso ahí para que podamos recibir ministración de cualquier servicio y evidentemente en algún momento también nosotros procuraremos nuestra parte, abonaremos nuestra parte a la sanidad de otros. Y bueno, pues también algo que también ya veníamos comentando desde hace rato es esperar los tiempos y formas de Dios. No te aferres, no te cierres a un tiempo ni a unas formas que a tus ojos deberían de ser las adecuadas, porque si tú haces eso, tú vas a querer meter a Dios en tu cajón y eso es muy delicado, hermanos, porque si tú dices,
La sanidad de Dios para mi vida y mi familia tiene que ser en este tiempo y de esta forma. Si no se da en ese tiempo y en esa forma, puede salir lastimado, herido, decepcionado, resentido. No, tú confía en el Señor, tú confía. Él ya nos ha dado palabras y me quedaría para terminar. Bueno, déjenme, les pongo aquí. Gracias, Fin. Y me voy a esta promesa que dice el Señor. Quédate con eso, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Por cierto, esto puede ser muy enriquecedor lo que hemos revisado hoy, pero todavía iremos un poco más adelante. La próxima clase es sanidad interior. Y ahí vamos a ir un poco más adelante en nuestros corazones, permitiendo que Dios entre hasta lo más profundo de nuestro ser para que Él revise si hay algo que tenga que ser ahí sanado para que mejore nuestro carácter, para que mejore nuestro entendimiento espiritual, para que mejore nuestras emociones, nuestro accionar y, ¿por qué no? Tal vez recibamos una sanidad divina, ¿verdad? Física, porque como lo dice Jesús, si lo puedes creer, así conforme a esa fe, te será hecho. Entonces yo te voy a pedir que ayunes esta semana, al menos un día y en al menos un área, ya lo habíamos visto, puede ser alimento, puede ser que la tele, puede ser algo que no comprometa tu salud, pero sí ayuna, puede ser pan, puede ser algo, ya vimos ese tema. Y de hoy en ocho nos vamos a meter a este tema de la sanidad interior, buscando que Dios haga conforme a su voluntad en nuestras vidas. Ya para terminar, pues déjenme orar por todos. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, Padre Celestial, tú dices en tu palabra que tú has venido a destruir las obras del diablo y tu palabra dice que tú también desarraigas de nosotros todo aquello que tú nos sembraste, Señor. Amado mío, reconocemos que durante nuestra vida muchas cosas han sido sembradas en error, en engaño, en mentira. Tal vez alguien pudo haber conectado con la idea, esta idea demoníaca de que tal mal, tal problema es mi cruz. Y eso es contrario a tu palabra, Señor, porque ahora podemos ver que tu voluntad para nuestras vidas es la sanidad de todo nuestro ser. Amado mío, toda idea, toda, todo pensamiento que vaya en contra de tu voluntad, de que podamos recibir y ser partícipes de una sanidad completa, quítala de nuestro ser, Señor, quítala de nuestra mente, quítala de nuestro corazón. Padre, y ayúdanos a afianzarnos en que tú quieres nuestro bien, que tienes planes de bien y no de mal para nosotros y nuestras familias, Señor. Probablemente veamos a nuestro alrededor elementos, conductas, formas de vida que quieran decirnos que no hay solución, que no hay sanidad, que no hay respuesta. Y podemos ver que eso es mentira, Señor, a tus ojos, porque para ti todo es posible. Nosotros ya reconocemos el precio de nuestra sanidad, que es en la obra de Jesucristo. Nosotros podemos ver en nuestro Señor Jesucristo la máxima expresión de tu amor por nosotros, para que nosotros podamos ser salvos y sanos. Señor, podemos nosotros también reconocer y anhelar la obra del Espíritu Santo, que no solamente crea milagros creativos en nosotros, sino que también nos equipa por medio de los dones para sanar, para declarar sanidad en otros, esa sanidad que proviene de lo alto, Señor. Padre, y entendemos que probablemente tengamos problemas en la fe. Señor, ayúdanos ahí, ayúdanos a creer con todo nuestro ser, ayúdanos a creer
con todo lo que somos, Padre, que tus promesas se cumplirán en tu tiempo, en tus formas, Señor. Padre, queremos ser humildes, queremos ser agradecidos, queremos ser sencillos delante de ti, reconociendo que nada somos fuera de ti, pero que en ti somos, oh Cristo, más que vencedores. Padre, cambia nuestra mente, sánanos, Señor. Si hay alguna idea equivocada en nuestro espíritu con respecto a tu palabra, con respecto a tu carácter, con respecto a tu voluntad, sánala ahora, Señor, en nuestra mente. Si hay algún área en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestro carácter, Padre, sánala ahora, Padre, sana nuestra alma, quita toda depresión, quita toda angustia, quita toda ansiedad, quita toda tristeza, Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te lo ruego, obra ahora, mi Dios. Bendito seas, Padre. Y también yo creo en tu sanidad y yo creo que estas señales me siguen como creyente y declaro ahora sanidad en mis hermanos, en sus riñones, en sus intestinos, en sus corazones, en sus huesos, en sus cerebros, en sus ojos, sus vasos sanguíneos, en su sistema linfático, Señor, en su sistema hormonal, en su sistema respiratorio, en los pulmones, Señor, cada músculo. Bendito sea tu santo nombre, en la faringe. Oh Señor, sanidad en la vida de mis hermanos. Declaro sanidad. Yo lo creo, Padre. Yo lo creo. Yo creo que tú traes sanidad en el nombre de Jesús. Y aquella área, aquel órgano, aquel, aquella parte del cuerpo que necesita sanidad, oh mi Dios, tú la sanas, Señor. Por honor y por amor a tu nombre, Padre, que tú respaldas tu nombre, bendito Dios. Señor, gracias, Padre, por lo que estás haciendo entre nosotros, porque tú nos fortaleces, tú nos levantas, tú nos restauras. Señor, tú dices que no seremos avergonzados y yo lo creo, Padre Celestial. Amado mío, si alguien está atravesando algún problema de un pensamiento recurrente de muerte, de suicidio, Señor, tú lo quitas y tú pones en lugar de ello el gozo de tu salvación. Padre Celestial, tú dices que estamos sentados en lugares celestiales junto a ti, oh Cristo. Y ahí, mi Señor, es donde creemos estar, porque así tú lo declaras en tu palabra, con gozo, con alegría, con esperanza, con la satisfacción, Señor, de sabernos amados, seguros en tus brazos, bendito Dios. Amado mío, tú disipas toda duda en el nombre poderoso de Jesús. Toda vergüenza, Señor, quítala, Padre. Y prepáranos, Señor, para la próxima semana, para poder tener esa fe, Señor, grata a tus ojos, mediante la cual se te dé libertad, Espíritu Santo, para moverte completamente, profundamente en nuestro ser, para esa sanidad interior que necesitamos, Señor. Bendito seas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.